Buenas tardes amigos, hermanos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y así también bendecidos de parte de Dios, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien y te insto siempre a confiar en Dios en todo lo que harás. Te invito esta tarde a leer la palabra de Dios que se encuentra en Gálatas. En el capítulo 1 vamos a leer versículo 3 al 5. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta lectura. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas, ya que en esa ciudad se encontraban con una dificultad en la predicación del Evangelio, donde muchos se acercaban a los que ya habían aprendido de Pablo y le estaban predicando otro evangelio. Y este evangelio que el cual se le estaba predicando, o este pseudo evangelio, le enseñaban a la gente que era necesario circuncidar su prepucio para poder ser el pueblo de Dios. Y las enseñanzas que daba Pablo era que la circuncisión era del corazón, que no es judío del exterior, sino judío es el del interior, aquel que se circuncisa el corazón. Y es por eso que Pablo lo exhortó a los de Gálatas y le dijo: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el espíritu, ¿ahora vas a ir a terminar en la carne? Y aquí la importancia del por qué uno debe de buscar, uno debe de pedirle a Dios, uno debe de conocer el Evangelio. Y en la salutación que Pablo le estaba dando a sus hermanos allá en Gálatas, decía: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz. Sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Pero esto no significa que las personas tienen que ir a cometer lo malo o hacer lo malo delante de Dios o de las personas, sino que significa que las personas deben de reconocerse por la palabra de Dios cuán pecadores y malvadas son delante de los ojos de Dios. Estas enseñanzas son muy importantes para que nosotros podamos acercarnos a Dios debidamente. Una persona que no sabe que es pecadora o que no sabe que es malvada, difícilmente se va a acercar a Dios con humildad. Pero una persona que se acerca a Dios sabiendo o reconociéndose por la palabra de Dios su propia esencia, su naturaleza pecadora, se va a acercar a Dios con necesidad y humildad de corazón. Y como dice la palabra de Dios, que Dios no rechaza a los humildes, mas mira de lejos a los altivos de corazón. Entonces, ¿quién es humilde delante de Dios y quiénes son los altivos? Todo depende si nosotros reconocemos nuestra propia esencia pecaminosa conforme a las Escrituras. Reconocernos nosotros delante de Dios, nuestra maldad, es muy importante para nosotros. Y así también es la medida que Dios tiene
para ver cuán humildes somos nosotros delante de Él. La gracia se alcanza, o la gracia la alcanza a aquellos débiles, insuficientes, aquellos necesitados, aquellos que se reconocen pecadores y que necesitan un Salvador. Una persona que no necesita ayuda, no necesita a alguien que lo rescate o lo salve. Por lo tanto, esa persona difícilmente va a vivir bajo la gracia de Dios. Es imposible. Pero una persona que se reconoce pobre de espíritu, débil e insuficiente en la carne, malvada, pecadora, puede examinar o discernir su propio corazón a través de las Escrituras y se da cuenta que también que por la palabra de Dios se constituyó pecador delante de Él. Esa persona va a buscar una forma de encontrar al Salvador. Y este Salvador se llama Jesucristo. Y de esa manera poder alcanzar y vivir bajo la gracia de Dios. Y la gracia la alcanza a aquellos que creen en Jesucristo, pero previamente reconociendo su propia condición y su esencia fundamental, que es pecadora. El rey David dijo: en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Y paz sean a vosotros. Dios da una paz que el mundo no la da. Podemos encontrar tranquilidad en nuestros hogares. Podemos encontrar descanso en nuestros hogares. O quizá en algún lugar donde nosotros podamos disfrutar del sonido de la naturaleza y del calor del sol y aislarlo de todo lo que sea la civilización. Quizá en esos lugares podemos encontrar una paz, una tranquilidad. Pero esa paz y esa tranquilidad no se compara con la paz que Dios nos quiere dar. La paz que Dios nos quiere dar y que esté en nuestros corazones es aquella la cual nos da la remisión de nuestros pecados. Una persona que tiene pecados en sus corazones jamás va a tener paz en su corazón, en su vida. ¿Por qué? Porque su propia conciencia, su propio corazón le va a acusar su propia condición espiritual, la cual es carente de paz, carente de orden, está vacía, está desordenada, no hay luz en su vida. Por eso es que es necesario conocer en la palabra de Dios el Evangelio. El Evangelio significa las nuevas buenas. ¿Y cuáles son las nuevas buenas? Las nuevas buenas es la cual Dios mismo, enviando a su propio Hijo a este mundo, lo envió para librarnos del pecado el cual nosotros no podíamos huir. Y es evidente, porque no hay nada fuera del mundo que nos pueda contaminar, porque todo lo que contamina al hombre sale de su propio corazón, y de nuestro propio corazón salen todas las maldades, iniquidades, los robos, el matar, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la ira, la contienda, la maledicencia. Todas las maldades salen de nuestro propio corazón. Si nosotros no hemos cometido pecados o no hemos hecho lo malo delante de las personas, es porque Dios nos ha librado. Pero ¿quién no ha mentido en este mundo? ¿Quién no ha robado en este mundo? ¿Quién no ha hecho lo malo en algún momento en este mundo? Cuando nadie te ve, en lo oculto. Todos más de alguna vez hemos hecho lo malo delante de Dios, pensando que nadie lo ve, pero Dios todo lo ve. Para Él no hay nada oculto. Él todo lo sabe. Él todo lo examina. Por eso es que es necesario recibir remisión de pecados para tener la paz que Dios nos prometió y que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y para que esta palabra, gracia y paz, esté en nuestras vidas. La gracia y la paz llegan a nuestros corazones y nuestras vidas cuando conocemos nuestra propia esencia fundamental, cuando conocemos nuestra esencia pecaminosa, como así también nuestros pecados,
delante de Dios, como dice las Escrituras, porque es la única forma de acercarnos a Dios humildemente. Tenemos que saber acercarnos a Dios. Tenemos que entender el por qué Dios nos dejó sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Tenemos que entender el corazón de Dios. Y una vez que nosotros entendemos el corazón de Dios, entendemos su voluntad, y en esa voluntad nosotros nos vamos a conducir y vamos a caminar. La voluntad de Dios es que todos recibamos remisión de pecados, que todos podamos oír palabra de verdad. Como dice Santiago 1:18, porque en esa voluntad Él quiere que nosotros seamos primicia de sus criaturas cuando escuchemos el Evangelio de verdad. Sin el Evangelio de la verdad, nadie puede ser constituido hijo de Dios. Sin el conocimiento en la palabra de Dios, nadie puede ser llamado hijo de Dios. Por mucho que hablemos lengua extraña, por mucho que hagan manifestaciones espirituales, o por mucho que digan Señor, Señor, si no está el conocimiento en la verdad, no están las nuevas buenas de salvación en nuestras vidas, en nosotros no va a haber gracia ni paz, ni mucho menos va a haber remisión de pecados. Y por lo tanto no vamos a ser hijos de Dios. Por mucho que nosotros digamos ser hijos de Dios, delante de Dios no lo vamos a hacer. Es por eso que hay un versículo muy conocido en la Biblia, donde había un creyente que le decía, Señor, Señor, profeticé en tu nombre, hice muchas cosas en tu nombre. Dios le respondió, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Los hacedores de maldad son aquellas personas que creen en Dios pero no confían en su palabra o no conocen la verdad. Y en estos tiempos, ¿cuántas personas hay creyentes? ¿Cuántas personas dicen que creen en Dios pero no buscan a Dios de corazón? ¿Cuántas personas en este mundo dicen que no es necesario congregarse o estar en un lugar aprendiendo de la palabra de Dios, porque a ellos les basta con creer en Dios y hacer lo que ellos pueden entender como la voluntad de Dios, y eso encuentran bien? Otros se transforman en buenos benefactores, hacen buenas obras, hacen beneficios, son hombres amables, cordiales, hacen muchas cosas que el mundo también hace, pero la diferencia es que él lo hace creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, más las obras del mundo o las obras seculares o las buenas obras que nosotros podamos hacer no es la voluntad de Dios. Esas son nuestras buenas intenciones o esos son nuestros propios pensamientos, porque nadie va a ser justificado por las obras de la ley, como está escrito. Y si Dios mismo nos está diciendo que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, y que la justificación es mediante el Evangelio, la gracia de Jesucristo, si no conocemos la verdad, por mucho que hagamos buenas obras en este mundo, no vamos a recibir remisión de pecados, ni mucho menos vamos a ser salvos. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender, aterrizar nuestro corazón y nuestra mente, mirar en el mundo que estamos viviendo. Gracia y paz sean a vosotros, le decía Pablo a los Gálatas. Él hablaba a sus hermanos, aquellos que ya le había predicado el Evangelio de la verdad, aquellos que habían recibido este Evangelio poderoso, el cual Pablo predicaba y el cual Pablo engrandecía el nombre de Jesucristo, de Dios al Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es evidente, porque el Padre todo lo planificó en su propio Hijo. El Padre toda potestad y autoridad se la dio a su propio Hijo Jesucristo, el Verbo. El propio Padre hizo a su propio Hijo igual a Él. Por eso que Jesús es el Dios verdadero, es el Dios todopoderoso, es el Dios omnisciente, omnipotente. Él es el que ha de venir y el que ha de juzgar a la humanidad.
Dios Padre hizo igual a su propio Hijo. Lo hizo todopoderoso. Por lo tanto, tenemos que exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo, como así también exaltar y glorificar el nombre del Padre. Tenemos que creer en ellos. Tenemos que guardar su palabra en nuestros corazones, conocer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, todo lo ató en su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, a rescatar su pueblo del pecado. No vino a darle lección de humanidad, no vino a darle lección de moral y de ética. Él vino a rescatarnos del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. El que tenga pecado debe de morir. Y es por eso que en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios derramaba de su amor y de su misericordia en el pueblo de Israel. Y ese amor se manifestaba cuando Él permitió que animales murieran en lugar del pecador. Ese era el amor de Dios que Él también nos manifiesta en estos tiempos y lo manifiesta a través de su propio Hijo Jesucristo. Porque Él por amor envió a su propio Hijo, el cual murió por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como en el Antiguo Testamento Dios salvaba a su pueblo de Israel, así también nos salvó en el Nuevo Testamento. No de la misma forma, pero son la sombra de los bienes venideros. Un sumo sacerdote imponía las manos, pasaba los pecados de la persona al animal, y por eso que el animal tenía que morir. La paga del pecado es muerte. ¿De qué otra forma podemos borrar pecados? De ninguna otra manera. Pero hoy por hoy muchas veces le enseñan a la gente que para poder recibir remisión de pecados tenemos que orar y arrepentirnos del pecado. ¿Estará bien eso? Lo dice la Biblia. La Biblia habla de confesar, porque Él es fiel y justo para perdonar. ¿Pero confesar qué? ¿Nuestros pecados? ¿Cuántas veces Jesús tiene que morir por ti? ¿Qué dice la Biblia? ¿Acaso Jesús no vino una sola vez y cumplió toda justicia? Y cuando Dios dice toda justicia es toda, Él no dejó nada al azar. Él no dejó nada para que nosotros pudiéramos hacer. Él lo único que nos pide es que le creamos. Porque Él conoce nuestra condición carnal. Somos débiles, somos insuficientes, somos torpes, somos insensatos. Ni nosotros mismos nos damos cuenta muchas veces cuando cometemos pecados, porque hay pecados que son conscientes y otros pecados que son inconscientes. Pero hay personas que le enseñan a arrepentirse, oraciones de arrepentimiento. Le dicen, cree en Jesucristo que murió en la cruz y arrepiéntete todos los días de tus pecados para mantener la comunión con Dios. ¿Será lo correcto? ¿Confiamos en la palabra de Dios? La Biblia dice que es fiel y justo. Jesús es fiel. Fiel porque vino a este mundo y cumplió la voluntad del Padre perfectamente. La voluntad del Padre la cumplió perfectamente, así como el Padre prometió que nos iba a salvar, así Jesús lo hizo. Por eso que envió a Juan el Bautista 6 meses antes que Jesús. Y por eso que Jesús fue a bautizarse a Jordán. Porque Juan el Bautista fue el último sumo sacerdote de la genealogía de Aarón. Y Dios le dio el sacerdocio perpetuo a Aarón y a su descendencia. Y solo ellos podían imponer las manos delante de Dios y pasar los pecados del pueblo de Israel al animal. Juan Bautista le impuso las manos a Jesucristo y Jesús tomó todos los pecados del mundo en su propio cuerpo. Se encontraron el sumo sacerdote terrenal y el sumo sacerdote celestial. Eso fue el suceso que pasó en el Jordán. Y por eso que en el tiempo de Juan los cielos son violentados. Son violentados. Y como son violentados, solo los valientes pueden
arrebatar el reino de los cielos. Y es por eso que todas las personas en estos tiempos necesitan conocer quién era Juan el Bautista y quién es Jesucristo. Porque si no tenemos el conocimiento adecuado de quién es Juan Bautista y quién es Jesucristo, qué función vinieron a cumplir acá a esta tierra, no vamos a estar en la verdad que Jesús o Dios quiere que nosotros estemos. No vamos a conocer nuestra propia salvación, porque esa era la voluntad del Padre. Juan Bautista no fue tan solo un profeta, vino a hacerle camino al que tenía de venir. Juan Bautista, él daba un bautismo de arrepentimiento a las personas naturales como nosotros. Pero Jesús era Dios mismo en medio de nosotros. Era la ofrenda perfecta, sin mancha, sin arruga. El Cordero de Dios. Porque eso demandaba Dios de la ofrenda perfecta, que fuera sin defecto y sin mancha. Y solo Jesús era la ofrenda perfecta por la humanidad. Y es por eso que era necesario que Jesús fuera bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Porque en ese momento Jesús tomó tu pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo. Y por eso que él tenía que ir a morir al madero de la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La pregunta es, ¿por qué muchos creen que Jesús tomó sus pecados allá en la cruz cuando la Biblia dice que los tomó en el Jordán? ¿Por qué muchos creen que Jesús hizo toda la obra de salvación allá en la cruz cuando Jesús, o mismo Juan, nos dice que Jesús vino mediante agua y sangre? La Biblia nos relata del bautismo de Jesucristo. En Mateo 3:15 dice, Jesús le dice a Juan el Bautista, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y toda justicia es toda. La justicia era condenar el pecado de la humanidad en su propio Hijo. Y ahí en el Jordán se cumplió toda justicia. Y la Biblia lo dice, lo relata. Y es por eso que Dios Padre se contentó con su propio Hijo. Y habló desde el cielo, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y bajó el Espíritu Santo. Imagínate si tú recibes remisión de pecado, ¿cómo queda tu corazón? Limpio. Y si tu corazón queda limpio, ¿quién viene a tu vida? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón donde hay pecado. Pero como Jesús se encargó del pecado del mundo, vino el Espíritu Santo y se posó sobre Jesucristo en forma de paloma. Dios nos dio testimonio de su plan de salvación. Los tres testigos aquí en la tierra, agua, sangre y espíritu. Los tres testigos allá en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, testigos de qué fueron? De nuestra salvación. Porque así Jesús cumplió la voluntad del Padre. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo que es necesario nacer de agua y espíritu para entrar al reino de los cielos. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tenemos que nacer de agua y espíritu. Ese es el evangelio que Dios nos dio. Esa es la nueva buena que Jesús le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo, aún siendo maestro, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cuánto en estos tiempos les gustaría ser maestros de las Escrituras? Entender todas las cosas o todas las letras. Y aunque le entendieras todas las letras, si no está la unción y la gracia de Dios en tu vida, nada vas a entender de parte de Dios. No va, porque Dios no te va a revelar su voluntad. Recuerda que Dios dejó una espada de fuego cuidando el camino al árbol de la vida. Porque producto que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y de lo malo, Dios puso una espada de fuego. Y solo Dios puede parar esa espada de fuego. Él no va a permitir que nadie se acerque al árbol de la vida sin que
haga la voluntad de Él y sin que crean como Él quiere que crean. Porque las almas son de Él, la salvación es de Él. Por eso es importante tener ese corazón humilde, conocer la verdad y acercarse a Dios, conforme a las Escrituras. Porque ese es el canon de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y en esa voluntad nosotros tenemos que caminar. No es como nosotros queramos, no es como otros digan. Hay muchos ejemplos en la humanidad. No porque todo el mundo crea de una forma va a ser lo correcto. La verdad es la que Dios diga. No importa cómo crea todo el mundo. No importa cómo hayan creído tus antepasados. No importa. Lo que importa es lo que tú creas, que tú tienes que creer en Dios. ¿Qué importa lo que crea el resto de la humanidad? Y si el resto de la humanidad cree como Dios quiere que nosotros creamos, gloria, bendito sea el nombre de Dios. Pero si no es así, busca a Dios de corazón. Tú tienes un alma, tu alma vale más que todos los tesoros de este mundo. No podemos vencer sin la presencia de Dios en nosotros. Por eso que Dios hasta estos tiempos levanta hombres para que le puedan servir. Pero muchos fracasan en este camino, porque en vez de creerle a Dios, le comienzan a creer a los hombres, porque miran a los hombres con ojos carnales y con admiración, porque cuán conocidos han hecho, o cuántas bendiciones materiales tienen, o cuántos libros han escrito, cuán sabios deben de ser. ¿Eso te da la unción y la gracia de Dios? ¿O un título de un curso teológico te da la unción de Dios? ¿Te da la autoridad para poder hablar de Dios? ¿O acaso no es Dios mismo quien capacita a sus siervos? Es Dios quien capacita a los siervos. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo nada somos delante de Dios. Hacedores de maldad los va a llamar. ¿Por qué? Porque no está la voluntad de Dios en nuestros corazones. No está el deseo de Dios en nuestras vidas. No está el conocimiento de la verdad. Y por eso que Pablo exhortaba a los Gálatas, los saludaba con amor. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre esté sobre vosotros. No es cualquier saludo, es un saludo con autoridad que Pablo estaba dando a aquellos que eran hermanos de él, aquellos que estaban en la verdad, aquellos que conocían el Evangelio, pero aún eran débiles en la fe. Necesitaban que Pablo estuviera ahí cuidando su fe. Luego dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En esos tiempos que Jesús vino a este mundo, los tiempos eran malos, pero no tan malos como estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Estos tiempos están totalmente corrompidos, mentalmente, psicológicamente, físicamente, intelectualmente, socialmente. Esta sociedad está totalmente corrompida, porque la maldad del hombre llegó a la presencia de Dios. Aumentó la ciencia y aumentó la aflicción de espíritu, porque todos ocupan la tecnología para hacer lo malo. Le quitamos tiempo a Dios y lo usamos para nuestro propio ocio o para nuestros propios placeres carnales. Y lo que es de la carne, carne es. Mas lo que es del espíritu, espíritu es. Tu deseo, tu corazón está siempre las 24 horas en la presencia de Dios. O cuando llega la hora de ir al culto, te acuerdas que eres cristiano y vas, te congregas, termina el culto y te llegas una vez a tu casa y vuelve otra vez el hombre carnal. Te dura 2 o 3 horas lo espiritual. ¿Eres de ese tipo de personas? Que ya te acostumbraste a tener ese ritmo de vida. ¿Lo tomaste ya como rutina, ese estilo de vida?
Eso a Dios no le agrada. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Y cierta forma es difícil vivir 24 horas en el espíritu, porque estamos en carne. La carne a las 24 horas nos va a luchar. Va a luchar, porque no va a querer hacer la obra espiritual. No quiere buscar a Dios. La carne quiere buscar sus propios deleites, sus propios placeres. Eso quiere hacer la carne. Por esa lucha, cuando tú te vas a dar cuenta que tienes esa lucha, cuando verdaderamente esté el Espíritu Santo en ti. Pero muchos reciben espíritu de error en sus propias vidas, porque no tienen conocimiento en la palabra de Dios y solo anhelan recibir el Espíritu para poder danzar, para hablar la lengua extraña, para ser vistos por los demás. Pero ni ellos mismos saben qué espíritu recibieron. Y Dios dice que muchos se apartan de la verdad y se aferran a esas mentiras, a esas falsedades. Y Dios mismo le envía un espíritu de error para que crean en sus propias mentiras. Es necesario que nosotros nos acerquemos humildemente a Dios. No perdamos la mirada en Cristo, el blanco perfecto. No existe ningún cristiano en el mundo con malas intenciones. Todos los creyentes en el mundo tienen buenas intenciones. El problema es que no todos están en verdad. No todos conocen la verdad de Dios. No todos han recibido remisión de pecados. Y muchos han recibido, en vez del Espíritu Santo, espíritus inmundos, espíritus de errores que andan engañando con falsos milagros. Hay muchos que se aferran a los milagros, o al puesto, al cargo, como si el cargo o los dones que pueda tener lo acercara más a Dios para salvación. Si Dios ha ocupado alguna vez tus manos para hacer algún tipo de sanidad, toda la gloria es para Él, ¿o no? ¿Y cuál es nuestra cuenta? Nuestra cuenta debe estar con Él, que tenemos que tener la remisión de nuestros pecados. Ese es nuestro trabajo, remisión de pecados. Y el día cuando Dios te dé la remisión de tus pecados va a ser el día cuando Dios va a descansar, va a reposar en tu corazón. Y cuando llegue ese día de reposo en tu corazón, como dice el séptimo día, porque ese es el séptimo día, cuando Dios nos da remisión de pecados. No es un día específico. Si no es por obra, es cuando Dios nos da remisión de pecados, es cuando Dios descansa en nuestros corazones. Y cuando Dios descansa en nuestros corazones, su obra ha culminado en nuestras vidas. Y toda obra y ejercicio de su creación nos da por terminado porque Él ya nos ha salvado. Ahora es nuestro trabajo cuidar nuestra salvación que Dios nos ha dado. De cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Comienza nuestra lucha. Tenemos que guardar la fe. Tenemos que dar la buena batalla. Tenemos que hacer lo bueno para vencer lo malo. Lo bueno es que se predique la verdad. Lo malo es que hablen mentiras. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. ¿Tú puedes ser el genocida más grande de la historia de la humanidad? Y aún por esa persona vino Jesucristo y tomó todos sus pecados y murió por él. Jesús nos salvó perfectamente. Y para eso Dios nos manda que le creamos a Él. Y una persona que mora en la gracia y tiene la paz de Dios en su corazón y mora el Espíritu Santo, no va a hacer lo que se aplazca, porque va a estar gobernado por el Espíritu Santo.
Cuando el hombre quiere hacer lo malo, apartarse del mal camino, o del buen camino, apartarse del buen camino, ahí va a estar el Espíritu Santo dándole conciencia. ¿Qué vas a hacer? Tú eres mi hijo. Lo va a enderezar. Como algunos tienen una mente muy ligeramente carnal, tienden a abusar de la gracia de Dios para hacer todo lo que ellos se plazcan carnalmente. Eso es porque nunca han conocido a Dios. Una persona que ha recibido la remisión de todos sus pecados vive para Cristo, piensa en la palabra de Dios, desea estar en la presencia de Dios y entrega su vida a Dios. Tal cual lo hizo Jesucristo cuando vino a este mundo, así también nosotros, los hijos de Dios, entregamos nuestras vidas para hacer la obra de Dios. Deseamos estar en la presencia de Dios, anhelamos estar haciendo la obra de Dios. Y ese deseo nace de nuestro corazón, producto que está el Espíritu Santo. ¿Vamos a pecar? Claro que vamos a pecar, porque esta carne es débil. Pero todos esos pecados Jesús ya los tomó en el pasado. Nuestros pecados presentes o futuros Jesús los tomó en el pasado. ¿Lo crees? Es lo que dice la palabra de Dios. Toda justicia. Y toda justicia se cumplió. Ahora está en nosotros creerlo. ¿Tenemos que confesar? Claro que tenemos que confesar nuestra fe en Jesucristo. Si nosotros pecamos día tras día, tenemos que confesar que Jesús, aún esos pecados que cometemos, ya los tomó en el pasado, allá en el Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y lo llevó al madero de la cruz y dio la paga por nuestros pecados. Como está escrito, el justo de la fe vivirá. Y una fe sin obras muerta. Y las obras que Jesús hizo para salvarnos son las que nos dan vida. Mientras permanezcan esas obras que Jesús hizo para salvarnos, vamos a tener vida. Y su palabra se hace vida en nuestros corazones. Eso es vivir en la gracia de Dios. Eso es tener la paz de Dios. Eso es poner el corazón en la obra de Dios y vivir para Dios. Creyendo en Dios. No hay honra de hombre, no hay esfuerzo de hombre, porque toda la gloria es para Jesucristo. La salvación que Él nos dio fue perfecta. Por eso que las nuevas buenas es un evangelio de poder. Pablo decía, no me avergüenzo de este evangelio porque es un evangelio de poder. Este es el poder de Dios. No es la capacidad de los seres humanos para poder arrepentirse. De ninguna forma. Ese es otro evangelio que el hombre inventó por la falta de conocimiento. Así como Pablo exhortaba a aquellos de Gálatas y le advertía que andaban otros predicando un evangelio fraudulento, así también en estos tiempos. Este evangelio falso, y no es que exista otro evangelio, pero se esparció masivamente en todo el mundo. Hace muchos años atrás, la época oscura, nació alguien que se llamaba Martín Lutero y vio que había algo malo dentro de las iglesias y se apartó de ella y creó un nuevo movimiento. Y fue lo correcto, porque él deseaba hacer la voluntad de Dios. Lo malo es que también creó un movimiento que también no estaba en lo correcto. La palabra de Dios es inamovible. No importa los tiempos que estemos viviendo. La palabra de Dios no tiene tiempo. Habla para toda la humanidad en todos los tiempos. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a nuestros tiempos. No podemos llamar bueno a lo que es malo y no podemos llamar malo a lo que es bueno. Lo que es bueno para Dios es bueno para nosotros. Y lo que es malo para Dios es malo para nosotros. No se trata de discriminar personas. Se trata que en este tiempo es necesario que se predique, se masifique la palabra de Dios, el evangelio. Porque en el evangelio de verdad está el amor de Dios. Y todo el mundo necesita del amor de Dios. Esa es la buena batalla.
Persecución, claro que va a existir persecución. Y muchas veces las persecuciones hay personas que la han vivido dentro de la propia iglesia por pequeños detalles, por divisiones de pensamientos, no por la palabra de Dios, porque le falta conocimiento. Quizás algunos versículos pueden tener algunos cuestionamientos, pero cuando llega la sabiduría de Dios, se van todas las dudas, se van todos los vacíos que hay en nuestros corazones, y viene la luz de Cristo a nosotros. Nuestro corazón se ilumina y comienza a resplandecer. Es importante que nosotros resplandezcamos en estos tiempos y que el Evangelio de verdad se esparza por toda la humanidad. Nacer de agua y espíritu es fundamental. Ese es el Evangelio que predicaban todos los apóstoles, hasta Pablo. Pablo lo decía: los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y aquellos que son revestidos en Cristo van juntamente con Cristo al madero de la cruz. Mueren con Jesús. La muerte de Jesús es nuestra muerte carnal, nuestra muerte al pecado. Y la resurrección de Jesucristo es nuestro nacimiento como hombre espiritual. Nacer de agua y espíritu es creer que Jesús vino a través de su bautismo a salvarnos, a tomar todos nuestros pecados. Agua. Los llevó al madero de la cruz y derramó su preciosa sangre hasta morir. Ahí dio la paga por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, sangre. Y que se levantó de entre los muertos al tercer día. El mismo Espíritu que lo trajo a este mundo a través de María, lo levantó de entre los muertos. Espíritu. Nacer de agua y espíritu conlleva que nosotros vamos a tener el corazón de Dios y la mente de Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario dar la buena batalla y predicar la verdad en estos tiempos. Tiempos malos en estos tiempos pero perversos. Es necesario que haya una pequeña luz en medio de toda esta oscuridad que estamos viviendo. Cuesta hacer lo bueno. Hay que tener carácter. El Espíritu Santo te da templanza, te da fe, te da benignidad. El Espíritu Santo te va a dar lo necesario para que tú puedas hacer la obra de Dios. Solamente tú tienes que disponerte en la mano de Dios. El que quiera ser soldado de Dios debe ser instruido por Dios, porque Él es el general. El general capacita, entrena a sus tropas. Él es el general. Y Él va a la cabeza. Y toda batalla que podamos ver o dar, la damos con Él. En este mundo quizás los podemos ver solos, pero hubo alguien en la Escritura que, a pesar que se sentía solo, estaba con millares de carros que la acompañaban para darle la buena batalla en estos tiempos, que es importante que se esparza el Evangelio que da remisión de pecado, este Evangelio de poder, el cual exalta el nombre de Jesucristo y el cual está escrito en la palabra de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús, conforme a la voluntad del Padre, vino a este mundo. Vino a este mundo, fue bautizado y crucificado, y al tercer día levantado de entre los muertos. Y en esa voluntad somos salvos. Y en esa voluntad Dios entrega de su amor en nuestros corazones. En esa voluntad viene el Espíritu Santo. En esa voluntad nos sella como hijos de Dios. Y en esa voluntad tenemos que caminar el resto de nuestras vidas, ser los justos para Dios. Esos son los justos, aquellos que han recibido la justicia del Padre, la justicia de Dios en sus vidas, no aquellos que hacen su propia justicia,
porque comieron del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y lo malo, actúan de esa forma. Quieren apartarse de lo malo carnalmente. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, ¿según quién? Según su propia ética, según su propia moral, según sus propios pensamientos. Otros usan astutamente la palabra de Dios para poder restringir al pueblo de Dios. En vez de ser un pueblo feliz, alegre, contento, porque viven en la gracia de Dios, es un pueblo amargado, un pueblo triste, apagado. Se sienten oprimidos. ¿Por qué? Porque la letra mata. Porque en la ley de Dios no hay gracia. Porque la ley de Dios no es para fe. Porque en la ley de Dios fue dada para el conocimiento del pecado. ¿Es digna de hacerse? Por supuesto. Es digna. ¿La podemos hacer? Es imposible. Porque la ley de Dios es santa y perfecta. Y los seres humanos nacemos imperfectos y en pecado. Por lo tanto, es imposible que podamos cumplirla. ¿Y Dios lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Y por eso es que creó una ley de salvación que fue dada en su propio Hijo Jesucristo. ¿En qué ley quieres vivir? ¿En la ley que te condena? ¿O la ley que te salva? Si quieres vivir en la ley que te salva, debes de creer en Jesús correctamente. La verdad debe estar en tu corazón. La palabra debe estar en tu propia vida. Y cuando la palabra llega a tu propia vida, la gloria de Dios va a estar en ti. Y donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Quizás no todas las cosas te van a salir como tú quieres, pero ten confianza que en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de las tribulaciones, Dios siempre va a estar contigo. Y es ahí cuando nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en Dios, que cualquier cosa que pase va a ser conforme a su voluntad, porque Él está en pleno control de nuestras vidas. No hay nada que suceda en este mundo si Dios no lo permite. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para Él toda la gloria, la honra y por los siglos de los siglos. En el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde el tiempo de Pablo se predica un falso evangelio. Desde aquellos tiempos que un falso evangelio ya se estaba predicando. Imagínate en estos tiempos si ese falso evangelio se esparció por todo el mundo. Por eso es importante acercarse a Dios con humildad, porque solo Dios puede parar la espada de fuego que cuida el camino al árbol de la vida. Y aquellos que comen del árbol de la vida van a estar en verdad. Y se han acercado a Dios con humildad. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios con humildad. Y que la verdad de Dios more en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Hasta aquí Dios me ha dado. Esperando que cada uno de ustedes sea bendecido con esta palabra. Y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por esta bendición, esperando que todos los oyentes y aquellos que van a oír esta predicación sea de bendiciones para cada uno de ellos, sea tú abriendo el entendimiento, dando sabiduría e inteligencia de lo alto, y así también, Padre mío, seas tú obrando en sus corazones, así como salvabas en esos tiempos cuando predicaban tus apóstoles, así también en estos tiempos tú tienes poder para salvar, mi Señor. Ilumina los corazones, desata, Padre mío, y corta cadenas, mi Señor. Hace apertura de cárceles
y salva, Padre mío, del pecado a muchos, Dios Todopoderoso. Guíalos al conocimiento de la verdad y para que no blasfemen contra tu Espíritu Santo. Gracias por esta bendición, Padre Santo, y únjanos de la mollera a la planta de los pies. Bendiga a mi familia, a mi prole, así también, Padre mío, seas tú guardando nuestros bienes, como así también nuestras vidas. Bendiga este país, líbralos de todo mal, y seas tú, Padre mío, guiando los corazones y las mentes de todos los que moran en esta nación, y más aún aquellos que están en eminencia, mi Señor. Esas personas necesitan, Dios Todopoderoso, que tu mano, que tu poder, que tu gracia, que tu unción actúe, Padre Santo, a través del clamor de tu siervo, de tu Hijo. Haz misericordia, mi Señor. Si uno clamara por millones, tú lo escucharías, Padre Santo. Haz misericordia para ese uno y no permita que este país, Padre mío, sea destruido. Prospéralo y bendígalo por ese uno. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios sí lo quiere. Bendiciones.